El dinero de los gobiernos seccionales será entregado por el Banco Central sin pasar por el Ministerio de Finanzas, según una reforma de la ley aprobada hoy con 106 votos en la Asamblea. Comuneros de Olón, en Santa Elena, reclaman para impedir la tala de un bosque protector donde se pretende construir un proyecto inmobiliario de una empresa cuya principal accionista es la primera dama Lavinia Balbonesi. Hasta 400 megavatios se perdieron por daños irreparables en termoeléctricas, mientras el funcionamiento de 3 hidroeléctricas está amenazado por la acumulación de sedimentos. El 25% de los estudiantes deja la carrera universitaria durante el primer año de estudios en las universidades públicas. La policía podrá ingresar a 365 planteles educativos con problemas de violencia e incluso detener estudiantes que encuentren cometiendo delitos. El helicóptero de la Armada que se accidentó en Santa Elena y dejó 2 muertos ensayaba maniobras de combate al narcotráfico. En la última entrega del especial, no hay guardaespaldas para tanta gente. Los protegidos por el Estado deben cumplir reglas estrictas para no perder su custodia. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Empezamos con la información más destacada de este martes. En Azuay, 15 familias que viven en la zona de riesgo de la montaña donde ocurrió un derrumbe el fin de semana se niegan a dejar sus viviendas, pese a que el municipio de Cuenca ya activó una casa comunal como albergue. En la parroquia rural Sayausí, en Cuenca, las lluvias generan un temor profundo debido al riesgo latente de aluviones. Los deslizamientos de este fin de semana reactivaron las alarmas, sobre todo en el sector El Molino, donde hay al menos 15 viviendas en riesgo, ya que están asentadas al pie de la montaña donde se generó el derrumbe. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha recomendado la evacuación y el municipio ha dispuesto una casa comunal en Cuenca como albergue. Sin embargo, las 15 familias se rehúsan a abandonar sus hogares. América Lartiva habita al pie del río Tomebamba y a pocos pasos del área donde cayeron 10.000 metros cúbicos de sedimento. Y de mi casa para acá atrás igual estoy en peligro porque está el derrumbe cerquita de mi casa. Laura Chimborazo, de 40 años, ha sido testigo de 2 aluviones en Sayausí. Esta vez perdió su casa y un criadero de truchas valuado en $70.000. Ahora permanece en la vivienda de su abuela, que también quedó afectada por la emergencia y está prácticamente en el aire. El anterior aluvión, a mi suegro entró como en una depresión y no pudo sobresalir y se enfermó y prácticamente falleció. Las 15 familias viven de la venta de animales como cerdos y vacas y aseguran que no tienen recursos para trasladarlos. Mientras, al pie de la carretera, 12 máquinas entre volquetas y retroexcavadoras retiran los escombros que cayeron en el kilómetro 14 de la ruta Cuenca-Molleturo-El Empalme. Ojalá ya habilitemos esto hasta el día miércoles, tengamos habilitado a mediodía y que ya se pueda tener queda habilitado normalmente. Sin embargo, sí estamos dando paso de rato en rato, de lado y lado, con el fin de que las comunidades también puedan buscar sus alimentos. Los técnicos limpian el área 12 horas al día. 30 pobladores de Sayausí les preparan alimentos en la casa comunal de la parroquia. Al momento, el paso vehicular se desarrolla de forma intermitente cada 45 minutos. 23 millones de dólares le cuesta al gobierno reparar las carreteras dañadas, pero no contempla proyectos para estabilizar los taludes, que es la principal causa de inestabilidad de las vías. Diego Cuenca explica la situación. Según el Ministerio de Transporte, 56 carreteras están en mal estado y representan el 45% de los 42.000 kilómetros de la red vial estatal. Los daños en esas vías afectan la conexión terrestre de 19 provincias y tienen algo en común. Parte de sus problemas son debido a fallas en el talud, es decir, en las montañas o cerros que las rodean, donde ocurren los deslaves o aluviones a causa de las lluvias. El caso con más impacto es la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, el principal acceso a la capital azuaya, que actualmente tiene 12 tramos con daños, por donde pasan 8 quebradas. Alejandro Chanabá, especialista en transporte del SPOL,
indicó que son derrumbes que ocurren desde hace 50 años y para evitarlos hay que sostener el talud. El talud se lo va estabilizando por terrazas, ¿no? Así, va por terrazas, de forma tal que no esté en una inclinación tal que a lo que llueva se caiga. Hay diversas maneras, ¿no? También puedes sembrar árboles, ¿no? Para que no, a lo que llueva no cause el deslave, porque las raíces retienen la tierra. Pero el Ministerio de Transporte solo tiene presupuestado $23 millones para reparar las vías. En la costa intervendrán 3.598 kilómetros con 10 millones. En la Amazonía son 2.294 kilómetros, cuya inversión es de 4,2 millones. Y en la sierra son 3.634 kilómetros, que cuestan $8,8 millones. Esos rubros cubren el cambio de asfalto, bacheo, señalización, pero no incluye trabajos para estabilizar el talud en cada uno de los 1.000 puntos críticos de 56 carreteras dañadas. El ingeniero civil del SPOL señala que el gobierno debe priorizar ese tipo de proyectos, porque no es normal tener que lidiar con los estragos. Cambiar completamente el diseño de la vía es, a esta altura diría que es bastante complejo. Lo que se puede hacer es ver alguna zona específica que tal vez a lo largo de los últimos años han tenido más problemas y enfocarnos en estabilizar esas zonas. Por ejemplo, algunos sistemas de drenajes que puedan disminuir la presión de agua que se crea adentro del suelo, adentro de las rocas, ¿no? Y el Ministerio de Transporte sostiene que no hay plata para rehabilitar todos los daños en la red vial del Estado. El arrastre de sedimentos de los ríos de la cuenca oriental de la cordillera pone en riesgo la generación de 3 centrales hidroeléctricas. El problema está en que su diseño original no se contempló la situación actual de los afluentes. Francisco Garcés con el panorama. La cantidad de sedimentos que arrastran los ríos Coca y Pastaza ponen en riesgo la generación de las centrales hidroeléctricas Coca, Codo Sinclair, San Francisco y Agoyán. El problema es que los diseños que se usaron para la construcción de esas plantas datan de hace más de 30 años y en esa época los ríos Coca y Pastaza tenían características diferentes a las actuales. Coca Codo Sinclair se diseñó con un desarenador de 8 cámaras para capturar sedimentos de más de 25 milímetros. La eficiencia de esa estructura depende de la velocidad del agua que ingresa, que no debe ser mayor a 30 centímetros cúbicos por segundo, velocidad que ahora el río supera fácilmente. Sin embargo, eso por algún motivo no está funcionando de la manera que nosotros quisiéramos y estamos saliendo de operación más frecuente. Un problema adicional es que el diseño no tomó en cuenta que la captación afectaría a los ríos Salado y Quijos a pocos metros aguas arriba, haciendo que los sedimentos gruesos se acumulen en ese sitio. Los problemas de diseño de la hidroeléctrica y los cambios del río Coca hacen que esa central, que produce más del 25% de la electricidad del país, haya parado su producción 6 veces en una sola semana, cuando el promedio histórico es de 13 paras cada año. El problema se traslada a las hidroeléctricas del río Pastaza, Agoyán y San Francisco. El ministro Luque dio a conocer que este fin de semana estuvieron a punto de parar por la acumulación de sedimentos. Ahí pasa lo mismo. Agoyán fue concebida hace casi 40 años y está en funcionamiento desde 1987 y sus sistemas de control de sedimentos no contemplan las actuales condiciones del río Pastaza. Y cuando esa central debe liberar agua y sedimentos, afecta a San Francisco, que se encuentra aguas abajo del mismo río. Una de las razones es caudales más altos, pero queremos descartar cualquier otra opción y si hay que hacer algún tipo de obra de emergencia que tengamos que hacer para que eso no suceda, planificarla y hacerla en el corto plazo o mediano plazo. La acumulación de sedimentos en estos ríos es un factor adicional que pone en riesgo la generación hidroeléctrica de esas centrales, que actualmente llegan a producir el 50% de la hidroelectricidad del país. En la comuna de Olón, en Santa Elena, habitantes reclaman por la tala de manglar en un terreno protegido realizada por una empresa cuya accionista mayoritaria es Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa y que está destinado a la construcción de un proyecto urbanístico. Vanessa Robles viajó hasta esa zona costera para informar detalles de lo que ocurre. Esta es una vista panorámica del Esterillo Oloncito, de la parroquia Manglar Alto en la provincia de Santa Elena. Cientos de comuneros se mantienen en un plantón permanente desde la mañana de lunes para evitar la tala del manglar en el lindero sur.
por la construcción de un proyecto inmobiliario. Se vino a talar 21 algarrobos, de los cuales están contemplados 52 en esta área protegida. En su momento, lo que nos acaban de informar los arquitectos, que se pretende prácticamente rellenar parte del esterillo. Colectivos ambientalistas detallan que la obra afecta parte de las 2,25 hectáreas de bosque y vegetación, área natural protegida, según acuerdo del Ministerio de Ambiente emitido en 2001. En la vegetación pues tenemos algarrobos, majados y mangles rojos, justamente un remanente de manglar y un cuerpo hídrico que es parte de la cordillera Chongón-Colonche. La empresa contratista que taló los árboles se respalda en un registro ambiental que autoriza actividades de bajo impacto emitido el 5 de diciembre de 2023 para el proyecto urbanístico hecho de la empresa Vinacin S.A., activa desde 2016. La accionista mayoritaria de esa empresa es Ángela Lavinia Balbonesi Acosta, la primera dama. También se difundió un estudio de factibilidad realizado por la empresa geosísmica en septiembre de 2023. Su socio principal es Roberto Luque, quien 2 meses después, en noviembre, se integró como ministro de Transporte del actual gobierno. El proyecto inmobiliario de Vinacin S.A. contempla la construcción de 4 edificios y 24 unidades de vivienda, con áreas sociales, parqueos y un malecón hacia el cuerpo de agua. Televistazo intentó contactar telefónicamente a la representante legal de la empresa Vinacin S.A., María Beatriz Moreno, quien además es militante del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional. Pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta por parte del Ministerio de Ambiente a las solicitudes para conocer cuál es la situación ambiental y jurídica actual del área, motivo de esta polémica. Y la manifestación de los comuneros de Olón impidió el avance de los obreros en el esterillo Oloncito este martes. Los policías siguen resguardando la zona mientras sus habitantes mantienen la protesta. Una tanqueta militar resguardaba el acceso al sector conocido como Esterillo Oloncito, a 5 minutos de la entrada principal de Olón en la provincia de Santa Elena. La policía custodiaba el área donde unos 100 comuneros nacionales y extranjeros se habían concentrado con carteles y comida a modo de vigilia, en protesta por la tala de árboles en el sector. El pueblo unido jamás será vencido. Unos tomaban fotos y otros se resguardaban del sol. Toda esa parte del manglar que está allá, que fue lo que resembramos el año 2000, también se lo va a eliminar. Los obreros que este martes llegaron con la misión de cortar algarrobos por segundo día consecutivo no pudieron continuar por la protesta. A pocos metros del área se divisa un letrero: área natural protegida, cuidemos la naturaleza, prohibido talar árboles, contraponiéndose a las decenas de troncos que cubrían el suelo. El deber de todo proyecto es socializar con la comunidad. Pues nunca socializaron. Eso es lo que estamos reclamando. ¿Hoy han talado? Hoy no, porque desde ayer vinimos y estamos aquí en vigilia permanente. El estero se une al mar y es hogar de garzas, patos garzas, cangrejos, camarones y chalacos. El esterillo Oloncito es una zona de manglares y algarrobos que, según los comuneros, en época de lluvias, protege a 520 familias de barrios como La Guarúa, Narcisa de Jesús y Laureles. Los habitantes sostienen que continuarán aquí de forma indefinida y pacífica. La policía iniciará procesos investigativos en flagrancia contra alumnos que se han encontrado cometiendo delitos como portar armas o posesión de droga. El 60% de los planteles educativos en zonas de peligro están en la costa. Merlin Ochoa con más datos. 365 planteles del país están dentro del programa Comunidades Educativas Seguras. Han sido priorizados por estar en áreas con problemas crónicos de violencia y delincuencia. El 60% está en la región costa, es decir, 218 planteles, donde estudian 250.000 alumnos y trabajan 10.000 docentes. Por el nivel de peligrosidad, la policía los categorizó en alto, medio y bajo. En estas zonas donde operan organizaciones delictivas, intervendrán unidades policiales especiales que podrán ingresar a los planteles previa coordinación con los rectores. Se ha dispuesto que también ingrese también el eje investigativo de inteligencia, como les repito, aquí juega un papel sumamente importante, es el rector del colegio, para que ellos den las facilidades para podernos reunir.
En los planteles priorizados, agentes resguardarán los accesos a la hora de ingreso y salida de los alumnos, pero a diferencia de otros años, se va a identificar en flagrancia a los estudiantes que tengan armas de fuego, drogas o que cometan algún otro delito como extorsión. A la Fiscalía especializada en menores de edad, a los jueces menores de edad, para que ellos puedan dirigir la investigación y poder nosotros quitar del tema educativo a aquellos niños menores o adolescentes que no están yendo a estudiar, sino están yendo por otro tipo de intereses. 7 de los planteles donde operan las mafias están en Buena Fe, provincia de Los Ríos. Por ahora en esas instituciones las clases serán virtuales y en un mes se evaluará si la medida continúa. En las unidades educativas priorizadas por la policía también actuarán antinarcóticos para evitar que el microtráfico continúe desde dentro de las escuelas y colegios. El volcán La Cumbre, ubicado en Galápagos, continúa con su proceso eruptivo. Turistas se acercaron hasta la isla Fernandina y captaron los flujos de lava que llegaron hasta el mar y generaron emisiones de vapor de agua y gases. Según el Instituto Geofísico, se han registrado 14 anomalías térmicas en las últimas horas, pero la actividad permanece en nivel moderado. La Cumbre tiene 1.476 metros de alto. De hecho, es uno de los volcanes más activos del archipiélago y entró en erupción el pasado 3 de marzo. Movistar y Claro retomarán la negociación de contratos. Así lo confirmó esta mañana en contacto directo el ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno, quien explicó que el proceso registra un avance del 85%. De concretarse según la proforma presupuestaria, el Estado recibirá 560 millones de dólares, un ingreso proyectado a 15 años. El funcionario detalla los nudos en el proceso. Que era tener ya la valoración aprobada y revisada por parte del Arcotel del espectro. Realmente recién allí entramos al tema de la negociación del valor y allí pues es muy directo el tema. Es decir, nosotros vamos a establecer el valor de acuerdo a lo que la ley nos obliga y de acuerdo a los análisis técnicos que hace el Arcotel. Luego de avanzar con la fase de negociación, deberán definir los esquemas de pago. Ponerse de acuerdo en este punto tomará 60 días, detalla la autoridad. En caso de recibir una negativa, también preparan planes de contingencia, aunque no especificó cuáles. Lo que se explicó son los cambios del nuevo modelo. Hoy en día la propuesta es un esquema híbrido, es decir, un dinero que ingresa a las arcas del Estado y otro tema que se distribuye en un conjunto de obligaciones en inversión en el sector de telecomunicaciones por parte de las empresas concesionarias que tienen que ver con mejoras de calidad, mejoras en la cobertura específica en zonas rurales, en escuelas. El funcionario también se refirió a la situación actual de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresa estatal donde se cumple un proceso de reingeniería. No se puede pensar en ninguna otra opción de venta, ni mucho menos hasta que la empresa no esté reactivada y realmente genere lo que debe generar. Por allá va nuestro primer enfoque y estamos en ese camino. El gobierno espera tener los resultados de la negociación con las 2 telefónicas privadas hasta septiembre próximo. Y mientras el gobierno anuncia estar listo para retomar las negociaciones con las telefónicas, ¿cómo se conforma ese mercado local? Un negocio que factura miles de millones de dólares cada año, como lo informa Lenín Artieda. El negocio de la telefonía celular en los últimos 15 años de concesión representó ingresos por 27.000 millones de dólares para las operadoras internacionales que tienen presencia en el país. Facturación que no equivale a utilidad. El costo de la operación y las inversiones para mantener el servicio acorde a las tendencias tecnológicas representa un costo alto. Conecel o Claro tiene 9.444.000 líneas. Otecel, cuyo nombre comercial es Movistar, tiene 5.417.000 líneas. Un tercer actor es la estatal CNT con 3.288.000 líneas. En total, 18.149.000 líneas. Con estas cifras, la participación en el mercado por operador es la siguiente. Conecel con un 52%, Otecel el 30% del mercado y CNT el 18%. Aunque ha habido mejorías en la cobertura, este asunto es todavía uno de los pendientes más importantes. La cobertura 4G es de apenas un 20% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas alcanza un 78%.
Para contar con más cobertura y provisión de banda ancha se requiere de más inversión. En términos simples, de más torres. Al cerrar el 2022 había 5.850 en el país. Otro de los aspectos a considerar es el espectro radioeléctrico. Ecuador ha concesionado para servicios móviles 280 MHz, dejando sin uso 760 MHz, es decir, solo utiliza un 27% del espectro. Comparado con otros países de América Latina en cuanto al uso del espectro radioeléctrico, Ecuador solo supera a Panamá. Organismos internacionales han determinado que un uso eficiente del espectro redunda en mejores servicios para los ciudadanos, así como en el uso progresivo de herramientas que favorecen el desarrollo productivo de los países. El helicóptero accidentado en Santa Elena fue adquirido por la Armada del Ecuador en el año 2010. Sus 2 pilotos murieron calcinados cuando ejecutaban un entrenamiento de vigilancia para combatir el narcotráfico. Merlín Ochoa sigue el tema. En la zona montañosa de la parroquia Julio Moreno, en el recinto La Frutilla 2 de Santa Elena, a las 8 de la noche de lunes, concluyeron los trabajos para recuperar los cuerpos calcinados de los 2 oficiales de la Armada del Ecuador. Son los capitanes de corbeta Wilson Boorques Andrade y Jan Ramírez Saltos, piloto y copiloto respectivamente, ambos con más de 15 años de experiencia. Salieron ayer de Guayaquil hacia Salinas a las 10 de la mañana. A las 14:30 se reportó el accidente, cuando estaban de regreso en el helicóptero Bell 430 de matrícula HN 407. Mientras cumplía operaciones de entrenamiento y actualización para participar en operaciones de vigilancia marítima y combate al narcotráfico. El Bell 430 fue fabricado en 1997 y adquirido por la Armada en el 2010. Es uno de los 5 que tiene la institución en Guayaquil y Esmeraldas para las exploraciones aeromarítimas contra los narcos, el tráfico de combustible y otros delitos. Y se le han realizado todos los mantenimientos preventivos que se requerían para este tipo de aeronaves, cumpliendo lo especificado y estipulado en los manuales del fabricante. Por el momento se ha dispuesto que los helicópteros del mismo tipo dejen de operar. Se va a pasar una inspección total de los helicópteros y después de eso se permitirá su operación. La Armada conformó una comisión investigadora de accidentes con 7 expertos, entre ellos los técnicos de Bell 430 de fabricación americana. La comisión tiene 3 meses para determinar las causas del accidente. En Manta, las autoridades descartan que entre los crímenes ocurridos el fin de semana conste como víctima un familiar de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros. Mientras que en Santa Elena hay 2 detenidos por tráfico de combustible. Bessie Granja con un resumen de estos hechos. En Manta, la policía investiga las 13 muertes violentas del fin de semana. Uno de los crímenes ocurrió en el barrio María Auxiliadora, donde Marco Javier Macías Zambrano, de 41 años, falleció en un tiroteo. Las autoridades descartaron los rumores que circularon en redes sociales de que la víctima era familiar de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros, y explicó la relación que tienen estos sicariatos. Que es una disputa de territorio entre miembros o presuntos miembros de ciertas organizaciones narcocriminales o terroristas que estarían dedicadas al microtráfico y también al tráfico internacional de sustancias. En el cantón La Libertad, en Santa Elena, 2 hombres fueron capturados porque, según Fuerzas Armadas, transportaban 3.225 galones de gasolina que eran comercializados de forma ilegal en un inmueble, utilizado también para almacenar derivados de hidrocarburos. Ambos son investigados por el delito de tráfico de combustible. En el cantón Quevedo, en Los Ríos, tras una intervención denominada Libertad, la policía recuperó a 2 personas que eran víctimas de secuestro y que estaban en una casa del sector Los Chápulos. Anoche se giró una boleta para que el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad pueda salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca, a donde llegó en marzo, luego de ser detenido por presunta oferta de tráfico de influencias. Luisa María Heredia con el informe.
Sebastián Barreiro Abad recuperó la libertad. Cerca de las 5 de la tarde de este martes, salió de la roca. Lo confirmó su abogado Osvaldo Trujillo con un tuit. La tarde del lunes, la jueza María Fernanda Castro de la Unidad Especializada en Delitos Relacionados con Corrupción dictó medidas cautelares al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Esto es prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Todos los miércoles a partir de este 8 de mayo, el procesado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias deberá presentarse ante la Fiscalía de Cuenca, que es la ciudad en la que reside y donde fue detenido el pasado 21 de marzo. La boleta de excarcelación fue emitida en la noche. Hace casi un mes, Sebastián Barreiro Abad pagó $20,000 de caución para poder salir en libertad. Sin embargo, un día después de que la magistrada aceptara la fianza, la defensa del denunciante del denominado caso Nene, Romer Pérez Chicaiza, quien fue coordinador general de comunicación de la vicepresidencia, presentó un pedido de excusa contra la funcionaria judicial por tener parentesco con uno de los abogados de la víctima. Eso llevó a que la jueza perdiera temporalmente la competencia de la causa y no pueda ordenar que se gire la boleta de excarcelación para Barreiro. El recurso días después fue rechazado al considerar que solo buscaba dilatar el proceso. Según la teoría del caso, el hijo de la segunda mandataria pidió diezmos a cambio del puesto que ocupó el denunciante, una vez que su madre asumió el cargo en noviembre y del que fue separado en enero debido a la reestructuración del organismo que dispuso el presidente Daniel Noboa. La jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, participa en el concurso de la Corte Nacional. Alex Palacios la señala como intermediaria de Wilman Terán en la acción ilegal que permitió la liberación de Jorge Glass en el año 2022. También asegura que Terán le ofreció la presidencia de la Corte en el anterior concurso, que por cierto fue anulado por irregularidades. Jacqueline Rodas con los detalles. La jueza de Santo Domingo de los Áchilas, Anabel Torres, quiere ser jueza nacional. Ya lo intentó en el concurso anterior dirigido por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, proceso que fue anulado por irregularidades. Torres se volvió a inscribir en el concurso actual y ya pasó el primer filtro. Su nombre salió a la luz por el testimonio anticipado que rindió Alex Palacios, mano derecha de Terán, procesado y preso por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Según Palacios, la jueza tenía una relación sentimental con Wilman Terán, quien le ofreció la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Dijo que por ella se ordenó repetir la prueba de confianza, hecho que fue ampliamente cuestionado por juristas y veedores internacionales, y que los asesores de Terán consiguieron las preguntas y realizaron las pruebas por ella. El tema del concurso de jueces nacionales estaba totalmente arreglado. La jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, tenía que ser la ganadora del concurso. Las acusaciones de Palacios en contra de Torres fueron más allá del concurso. Él relató que Wilman Terán elaboró la sentencia para que Jorge Glass salga de la cárcel en 2022 y que la jueza Torres sirvió de intermediaria para entregar el fallo al juez Emerson Curipayo, quien figuró como autor de la medida cautelar y emitió la boleta de libertad. Palacios contó que su jefe lo citó el sábado 26 de noviembre de 2022. Para viajar por tierra a Santo Domingo, se estacionaron junto a un vehículo. Un Hyundai azul propiedad de Anabel Torres. Hicieron la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glass. Iba a ser tramitada por Anabel Torres. Le entregó en un pendrive. Desde ese momento ya se hablaba entre Anabel Torres y Wilman Terán que iba a existir una ayuda para que ella llegue a ser presidenta de la Corte Nacional. Obviamente primero ganar el concurso de méritos y oposición. La jueza Anabel Torres, el juez Emerson Curipayo y Wilman Terán son de Santo Domingo de los Áchilas. Los dos últimos y Palacios forman parte del grupo de 52 procesados en el caso Metástasis, que el 3 de junio enfrentarán la audiencia preparatoria de juicio. Televistazo contactó a la jueza Torres mediante el correo electrónico que registra en la función judicial. Hasta el momento no hay respuesta. Dos aspirantes a defensor público son vinculados con Leandro Norero y el caso Metástasis. El mejor puntuado, Rodrigo Frías, aparece como dueño de un vehículo del que hablaba Norero en los chats. El segundo, el ex juez Byron Guillén, ha sido identificado como uno de los magistrados que colaboró con la red del narcotraficante.
La primera vez que se habló del vehículo negro fue en un tuit. Lo publicó Fernando Villavicencio el 10 de junio de 2022. Dice, el Toyota Sequoia blindado en el que se moviliza el asambleísta Ronnie Aliaga pertenece a una empresa de Javier Jordán y Federico Senk procesados por corrupción hospitalaria. Aliaga lo desmintió en otro tuit en el que aseguraba que el automotor estaba a su nombre. Adjuntó fotos de la matrícula que correspondía a un automotor de la misma marca, pero de otro modelo. La segunda vez que se hizo alusión a ese carro fue en el testimonio anticipado de Eli de Angulo, alias estimado mano derecha de Leandro Norero. En marzo pasado, Angulo narró que Jordán solicitó al narcotraficante un blindado para alias Ruso, que era como identificaban a Ronnie Aliaga. Lo dicho por Angulo consta en los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis, en una conversación que se dio en julio de 2022. Ñaño, quiero un blindado para el Ruso. Tú tenías varios. Apóyame con uno y lo matriculamos a nombre de un man sano para que no lo vinculen. De una, Ñaño, una cédula para hacer el cambio del carro, para el Ruso. Jordán le envió dos opciones y Norero eligió el documento de identidad del hombre de mayor edad para que aparezca como propietario del vehículo. Se trata de Clever Zúñiga Olvera, de 34 años. Además tiene registrados a su nombre al menos 10 automotores de alta gama. Pese a que no cuenta con seguro social ni tiene empresas a su nombre, tampoco pasado tributario judicial. Pero luego del asesinato de Norero en la cárcel de Cotopaxi, vendió el blindado negro. En junio de 2023, Rodrigo Frías Toral se convirtió en el dueño. Él es el candidato mejor puntuado en el concurso para defensor público que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Frías Toral también se defendió con un tuit en el que publica una carta explicando que adquirió el vehículo para su empresa de seguridad en una casa comercial. Posteó la carta de compraventa. El segundo mejor puntuado en el concurso es Byron Guillén, ex juez de la Corte Nacional, quien también está postulando para volver a ser magistrado. Es identificado en los chats como uno de los colaboradores de la red del patrón. Y en el caso Independencia Judicial, Javier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, lo identificó como la persona que lo ayudó a acercarse al expresidente Rafael Correa para llegar a un acuerdo que le permita revertir su sentencia para volver al país. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertó de posibles amotinamientos en las cárceles por falta de comida. Desde la semana pasada, algunos presos colaboran en la preparación de sus alimentos. Paul Romero con el informe. Una nueva bomba de tiempo está por estallar al gobierno por la falta de alimentos para 11.000 presos de 20 cárceles del país. El mando militar alertó al Ministerio de Defensa, al Centro de Inteligencia Estratégica, al Servicio de Protección a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, a la policía sobre posibles amotinamientos en las cárceles por la crisis alimentaria. Este martes se cumplen 8 días desde que la empresa La Factoría suspendió el servicio en los centros penitenciarios por falta de pago, mientras que el gobierno la denunció por presuntos nexos con el crimen organizado. Desde el fin de semana, en las cárceles consideradas menos conflictivas, las Fuerzas Armadas organizaron a los presos para que cocinen. En varios centros penitenciarios, los reos se alimentan una sola vez al día por la escasez de productos. Los presos de las cárceles de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Napo y Esmeraldas se alimentan con donaciones que entregan sus familiares a instituciones públicas y privadas. Ecoavisa consultó al SNAI, responsable del sistema penitenciario, sobre la solución para la provisión de alimentos, pero no respondió a las inquietudes. El gobierno sobre la solución guarda silencio. Ninguna autoridad responde a las inquietudes de la prensa y de los familiares de los detenidos. No hay guardaespaldas para tanta gente. En Ecuador hay 295 protegidos por el Estado debido al riesgo mortal al que están expuestos. Para no perder el resguardo policial deben someterse a las órdenes del jefe de seguridad y su equipo. Merlin Ochoa con el último informe de este especial de Televistazo. El protocolo del sistema de seguridad y protección policial es estricto. Los carros de la caravana de un personaje protegido circulan a muy pocos metros de distancia. Apenas se detienen, los guardaespaldas saben qué hacer: rodear el vehículo, asegurar el área, sacar la manta balística y formar un escudo humano para extraer al protegido y llevarlo a su destino. ¿Me confirma perímetro asegurado? Positivo, desembarco.
Todo sucede en segundos, mientras que los grupos tácticos armados con fusiles se quedan en la puerta. El hombre de seguridad tiene que saber muchos aspectos personales, desde si tiene algún tipo de enfermedad crónica, si toma medicamentos, si es que le gusta algún tipo de deporte, si es que tiene visita a ciertos lugares con mayor regularidad. Todo eso tiene que saber el hombre de seguridad de una persona. Para Giovanni Coronel, alcalde de Pasaje del Oro, lo más difícil fue perder su privacidad. Pasa los días rodeado de armas, carros blindados y el temor siempre latente de ser asesinado. Desgraciadamente el tema de la inseguridad nos tiene condicionados, nuestra vida privada realmente se ha acabado. Tenemos que ir a todos los eventos con seguridad, con las precauciones del caso. Tenemos un cantón con 6 parroquias rurales, las cuales siempre tienen lugares que recorrer y que son peligrosos, ¿no? Pero siempre con el apoyo de la policía en el resguardo, en la precaución que tomamos, y de esa manera poder también atender y andar en territorio, que es nuestro trabajo. La vida social y familiar de un protegido se reduce a la mitad. No sale solo y el esparcimiento se anula. En un lugar público, los custodios eligen dónde debe sentarse. Para mantenerse en el sistema de protección, el custodio debe acatar las órdenes de su jefe de seguridad, que es el de mayor rango y experiencia. Obedecer no es la única obligación. No debe usar indebidamente el equipo, so pena de perder su condición de protegido. Hay 9 causas que pueden concluir en esa decisión. Una es no transferir el sistema a sus familiares. O que ejecute otras actividades que no estén orientadas netamente a las funciones que está cumpliendo. Eso sería obviamente un mal empleo de recursos humanos y logísticos. También culmina la protección cuando la autoridad es detenida, procesada, concluye su cargo o reincide en no acatar las disposiciones de seguridad. Cada cierto tiempo, los agentes de la Dirección de Seguridad y Protección evalúan los planes de seguridad para determinar si el riesgo aumentó, los equipos requieren de más personal o sencillamente poner fin a ese servicio. Una decisión que debe ser autorizada por el comandante general de la policía. ¡Amenaza al frente! ¡Amenaza al frente! Este jueves se reunirán el presidente del Consejo de la Judicatura y el ministro de Economía y Finanzas para hablar del millonario presupuesto necesario para los nuevos juzgados constitucionales tras la consulta popular. Un grave problema es la falta de infraestructura para más de 300 funcionarios entre jueces y ayudantes. Implementar los juzgados constitucionales tras la consulta popular no será una tarea fácil y tomará su tiempo. El Consejo de la Judicatura informó que ni siquiera hay espacio físico para ubicar a los 91 jueces que serán nombrados luego de un concurso. Visitando nuestros edificios van a encontrar que ya en el complejo norte ya no tenemos donde ubicar a los jueces, ¿no? Ya el edificio está lleno. No tenemos edificio. Lo que ocurre en Quito se replica en Guayas, Manabí, Azuay y Tungurahua, donde funcionarán los 5 distritos con unidades judiciales constitucionales. En Guayaquil piden la donación del edificio macro en el centro, pero tiene fallas estructurales y fisuras en sus bases. Sobre la infraestructura, estamos al pendiente de que el gobierno nacional pueda entregarnos en comodato edificaciones con el fin de que nosotros podamos invertir. No tenemos aún esa cantidad porque no sabemos el estado de las edificaciones. Solo para gasto corriente necesitarán $15 millones, porque además de los jueces, deberán nombrar otros 230 funcionarios para apoyar en los nuevos despachos. El jueves, el presidente Álvaro Román se reunirá con el ministro de Finanzas para tratar el tema. Si se superan los problemas de presupuesto e infraestructura, igual queda un camino largo. La Asamblea debe hacer reformas legales. Luego la Judicatura convocará al concurso y los ganadores deberán pasar un periodo de formación en la Escuela de la Función Judicial. Román calcula que todo tomará al menos un año. Será el próximo Consejo de la Judicatura el que posesione a los jueces constitucionales. Los nuevos funcionarios se encargarán de resolver acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares y otras garantías que al momento recaen en cualquier juez del país. Y por los últimos casos de corrupción judicial, se conoce que se entregaban ilegalmente a cambio de dinero o favores.
Con 106 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó la ley nacional que asegura la asignación directa de recursos a municipios, prefecturas y juntas parroquiales sin la intervención del gobierno. Ahora le corresponde al presidente Daniel Noboa revisar la propuesta. Adriana Bermeo siguió la sesión y tiene los detalles. En el Pleno de la Asamblea hubo festejo. Con 106 votos se aprobó la ley orgánica que asegura la asignación directa de recursos a municipios, prefecturas y juntas parroquiales sin la intervención del gobierno. El respaldo vino de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye e Independientes. El oficialismo se abstuvo. La propuesta, que tiene 6 artículos, reforma 4 leyes y establece un nuevo mecanismo para la entrega del dinero que les corresponde por ley a los gobiernos seccionales. Los últimos 5 días de cada mes, el Ministerio de Economía enviará un informe al Banco Central con el detalle de las asignaciones. Y los 5 primeros días del siguiente mes, ese dinero se transferirá directamente a las cuentas de municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Si el Ministerio de Economía no envía el informe, el Banco Central deberá realizar los depósitos en función de las asignaciones del mes anterior. La deuda asciende a $1.390 millones, 800 millones a municipios, 571 millones de dólares a prefecturas y 19 millones de dólares a juntas parroquiales. Henry Kronfle, ponente del proyecto, dejó la presidencia para explicar la reforma desde su curul. ¿Cuánto tiene el gobierno para resolver el problema de lo que adeuda a la fecha de la publicación de la ley en el registro oficial? 90 días. Eso es lo que da el proyecto de ley. La sanción para los funcionarios que no cumplan con esta ley es la destitución del cargo. El debate se desarrolló en presencia de 30 alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales que fueron recibidos en Asamblea General. Se quedaron hasta el final. Hubo 15 intervenciones de asambleístas. Esta decisión hay que sostener con más de 92 votos cuando venga el veto presidencial. El peregrinaje de los gobiernos autónomos descentralizados por sus rentas tiene que terminar y hoy es el inicio de ese fin. Para que la ley entre en vigencia falta la aprobación del presidente Daniel Noboa, que puede hacer observaciones. Aunque la Asamblea tiene los 92 votos para ratificarse en el texto aprobado este martes. Solo si el Ejecutivo veta totalmente la normativa, no podrá tratarse en un año. Cerca del 20% de la capacidad de generación de energía térmica del país sería irrecuperable. Equipos viejos conforman ese porcentaje. Francisco Garcés tiene los datos y lo que eso implica. El Ecuador tiene centrales de generación térmica que podrían producir 1.829 megavatios para el servicio público. Sin embargo, alrededor del 20% de esa potencia no se puede recuperar porque algunos equipos tienen 40 años y están dañados y ya no se pueden reparar o hacerlo cuesta demasiado. Si bien el dato no es exacto porque el Ministerio de Energía aún hace las evaluaciones, según el informe con el que cuenta son entre 350 y 400 megavatios que el ministro de Energía, Roberto Luque, llamó muertos. Es decir, entre el 19 y 21% de toda la capacidad de generación térmica instalada del país. Esa cifra se torna más grave porque hace parte de los 700 megavatios que actualmente no están en operación por fallas de todo tipo. El panorama de la generación térmica se traduce en que solo el 60% de la capacidad de generación térmica está disponible y el 20% es irrecuperable. De todas las centrales térmicas, la mayor es Termogas Machala con 480 megavatios de capacidad, pero que solo entrega 100 megavatios. Le sigue la central Trinitaria en Guayas con capacidad de 133 megavatios, pero que solo tiene 85 disponibles. Son un ejemplo de la situación que enfrentan las principales plantas térmicas, aunque hay otras como Esmeraldas 1 con más de 130 megavatios que trabaja a toda su capacidad. La situación pone un techo a las posibilidades que tiene el gobierno de tener energía disponible para enfrentar el déficit de generación que en el momento más crítico llegó a ser de 1.000 megavatios. Según los planes del régimen, en los próximos 4 meses recuperará cerca de 150 megavatios y así quedarán otros 150 posibles de recuperación, pero a largo plazo. En Ecuador, 1 de cada 4 estudiantes que abandona su carrera universitaria lo hace en el primer año de educación. Valeria Navarro explica la razón y detalla las carreras en las que más se registran deserciones.
Según un estudio de empresas de orientación vocacional, el 25% de estudiantes desertan de las universidades en el primer año. Son aproximadamente 40.000 universitarios que abandonan las aulas en los 2 primeros semestres. La principal razón, el descontento con la profesión que eligieron o que les tocó seguir. Las carreras en donde se registra más deserción en el primer año son medicina, veterinaria, biología, odontología, ingeniería ambiental, entre otras. Esto se debe a que el 50% de jóvenes escoge su carrera de acuerdo a las tradiciones familiares, el otro 45% por influencia de sus amigos o lo que está en boga, y solo un 5% lo hace con determinación. Según las universidades, los jóvenes desconocen las mallas curriculares y el perfil ocupacional de cada profesión, y al llegar a las aulas se encuentran con otra realidad que no les gusta y deciden dejar. Esta situación se arrastra desde hace 8 años. En 2016, el índice de deserción era del 26%. Empresas que se dedican a la orientación vocacional indican que el 40% de los jóvenes no saben qué estudiar luego de obtener su título de la secundaria. Una vez que eligen sus carreras, si los jóvenes desean cambiarse, deben cumplir con requisitos mínimos como el puntaje. Homologar materias es un proceso engorroso que tarda al menos un semestre y que solo se aplica cuando tienen los mismos contenidos. Llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estará la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, para hablar sobre el plan de escuelas seguras y la lucha contra el crimen. Además, vendrá Paul Buestán, asambleísta de Construye. Va a explicar el pedido de su organización política para investigar el caso Olón. Televistazo regresa con más noticias a partir de las 5:55 de la mañana en su primera emisión. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.